Bueno, Shalom, Lailato, Hashem me los bendiga a todos grandemente. Eh, Me gustaría, pues, el día de hoy, bueno, esta noche, nosotros vamos a hablar acerca de un tema muy importante, muy bonito, que es acerca de los malajim, de los ángeles, ¿ya? Y de pronto ir quizás depurando un poquito lo que es el lenguaje que vamos hablando, porque hay muchas palabras que no han sido bien traducidas, incluso el concepto eh, romanizado que tenemos de algunas palabras, pues nos llevan a tener unas malas interpretaciones de la palabra. Por ejemplo, el tema de los ángeles, normalmente se nos viene a la mente un ser celestial, netamente tiene que ser celestial, un ser alado, es decir, que tienen alas, que vuelan, que quizás hasta tienen una aureola en la cabeza. Entonces, lo que planteo el tema de hoy es ver quiénes son los ángeles desde el punto de vista hebreo y bíblico. Cada vez que yo digo hebreo, me refiero a la Biblia. Sabemos que fue escrito en el lenguaje hebreo por personas hebreas para personas hebreas, hablando de personas hebreas. Entonces, ese es el fin, es a donde se apunta con todas estas clases que hemos tenido. Si todavía no se ha visto ninguna de las clases anteriores, creo que tenemos como cuatro clases. Sería muy importante, les invito a que las miren, ¿sí? Porque tienen cierta secuencia, aunque hoy esta clase es un poquito ya diferente, no lleva tanto hebreo como las otras, pero sí es muy importante, ¿ya? Entonces me gustaría que iniciemos como siempre, dándole gracias al Eterno con una tefila, gracias al Eterno, porque si estamos todos aquí reunidos, pues es gracias a Él. Y para la honra de Él es este estudio. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración, por favor. No, Padre Celestial, Rey del Universo, te damos muchísimas gracias, Padre, que en este día podamos reunirnos y para la gloria tuya escudriñar acerca más de tu palabra, Rey Eterno. Te pedimos, Abacadosh, en el nombre de Yeshua, que envíes a tu Ruach HaKodesh, Padre, y que nos des un espíritu de sabiduría y entendimiento para conocer tu palabra. Ayúdanos a poner maleable nuestro corazón y nuestra mente para que cada yud, que cada letra que nosotros escudriñemos nos lleve a ese conocimiento para no perdernos. Pues escrito está que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso, Padre amado, nos hemos reunido aquí, Padre, delante de ti, reconociendo, Padre, que la sabiduría viene de los cielos y que lo que conoce el hombre no es por ninguna aptitud que en sí tenga, sino que cada hombre tiene el conocimiento por la misericordia tuya, Padre, porque tú nos das. Por eso, Padre amado, permite que en esta noche se abran los cielos y descienda tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y de esa manera entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, ahora sí ya puesto todo esto en las manos del Eterno. Amén. Amén. Puesto todo esto en las manos del Eterno, quisiera que nosotros tengamos en mente unas dos palabritas y la tengamos siempre presentes. ¿Ya? Es agencia divina. ¿Ya? Agencia divina. ¿Por qué? Y de pronto le pueden anotar ahí agencia divina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un agente divino. Queriendo entender la palabra divino como algo que viene del eterno, ¿ya? Voy a ver si es que puedo compartir la pantalla. No, estoy acostumbrado ya a compartir la palabra porque me gusta mucho estar dibujando. Me parece que es la mejor manera de que uno puede hacerse entender. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a, vamos a esperar que me coja el marcadorcito. Ya, aquí está. Muy bien. Entonces, como les había dicho, vamos a empezar nosotros con este tema, que es la agencia divina. Muy bien. Entonces, nosotros dentro de la agencia divina vamos a encontrar muchas veces, algunas veces,
en la Torá y en el Tanakh, esta palabrita malaj, ¿sí? Que realmente ha sido traducido como ángel, ¿ya? Malaj es una palabra hebrea, ¿sí? Que ha sido traducido como ángel. Vamos a ver si es que eso está bien. Ahora, también nosotros tenemos la palabra malajim, que es el plural masculino, ¿sí? Que ha sido también traducido como ángeles. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra malaj o malajim, automáticamente su mente va a ir hacia los ángeles. Pero la idea de este estudio el día de hoy es para, para ver cuál es la perspectiva hebrea acerca de la palabra malaj, ¿ya? Entonces, la palabra malaj, voy a ponerle en mayúsculas. Recordemos que el hebreo no tiene mayúsculas ni minúsculas, ¿no? Eso ya lo vimos en algunos títulos del, del Eterno en otras clases. Normalmente, pues, las Biblias a veces ponen Dios con mayúscula y a veces Dios con minúscula para querer hacer énfasis que es un Dios pagano, pero nosotros vimos que hay unas malas traducciones, que cuando ponen Dios minúscula, en realidad en hebreo no quiere hablar acerca de un Dios pagano, no necesariamente, sino que también puede hablar acerca de un juez que puede ser un hombre o puede ser un malaj también puede ser un juez, ¿verdad? Y vamos a ver que los malajim incluso también tienen a veces esas funciones, no solo ser emisarios queriendo llevar un mensaje, sino también pueden ser eh, jueces. Pero bueno, entonces, eh, la palabra malaj se utiliza, ¿sí? Para mensajeros. Entonces ya vamos a ir ampliando un poquito más el conocimiento, ¿ya? La palabra malaj se utiliza para mensajeros, pero estos mensajeros pueden ser celestiales. La diferencia que el día de hoy vamos a ver cómo estos malaj también pueden ser eh, terrenales, pueden ser hombres, ¿ya? Hombres, cuando me refiero a hombres, me refiero al ser humano en general, ¿no? Pueden ser hombres o pueden ser mujeres, ¿ya? Mientras que la palabra ángel, en el contexto greco-romano, eh, nos han enseñado desde pequeños, a los que tengamos un trasfondo gentil, sea cristiano, católico, eh, sigue siendo igual pensamiento occidental, mientras que el término ángel, ¿sí? En, en español, ¿sí? Se queda únicamente, o hace alusión más bien, en español hace alusión únicamente a seres celestiales. Desde ahí nosotros vamos a ver la diferencia que hay entre la palabra malaj y ángel. Malaj se puede utilizar tanto para, primero son mensajeros. Esta palabrita es muy importante, ¿sí? Que la recuerden. Un malaj es un mensajero. Es decir, el concepto de malaj es mensajero. Si usted va a un diccionario hebreo y pone malaj, le va a salir traducción mensajero, no ángel, mensajero. Y estos mensajeros pueden ser celestiales, terrenales, pueden ser hombres, mientras que en ángel, en el contexto greco-romano, más es como para seres celestiales, alados, me refiero a que tienen alas, que vuelan, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, la palabra malaj, ángel, por decirlo de alguna manera, ya nosotros vamos a saber que son mensajeros, pero que también le podemos decir o emisarios, porque estoy hablando del, del concepto emisario, porque un emisario eh, es alguien que lleva
un mensaje, ha sido enviado por alguien, ¿ya? La palabra malaj, malaj comparte, ¿sí? La raíz melajá en hebreo, melajá. Si se dan cuenta, como malaj comparte un poquito de esta palabra melajá, que melajá, ¿sí? Se, mm, se utiliza siempre esa palabra melajá para denotar algún tipo de trabajo o cuando alguien quiere hacer alguna obra. Recordemos que las palabras hebreas tienen 3, 4, 5 significados. O también se la utiliza para cuando alguien quiere denotar algún tipo de servicio. Entonces ya esta palabrita malaj va tomando un poquito más de fundamento y más contexto. Primero, malaj es un mensajero celestial, terrenal, pueden ser hombres. Un malaj es un emisario también, pero es un emisario que ¿qué? Que realiza un tipo de trabajo. Necesariamente un malaj está haciendo algún tipo de servicio, ¿ya? Entonces, podemos irle desmenuzando un poquito más a la palabra malaj o malajim, ¿no? El malajim es el plural. Entonces, podemos ir diciendo que malajim tiene que ver, ¿sí? Con el ser, o sea, puede el ser celestial, el ser terrenal, con el ser que cumple una labor, ¿sí? Una labor o un ser, o una misión, correcto, una misión, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí se va entendiendo? No sé si hay cómo bajarle. Eso, ahí mejor. Bueno, ya. Entonces, esto es como para nosotros empezar ya a escudriñar un poquito la, la palabra malajim. Ya. Muchas veces, voy a ponerme esto. Ya. Bueno, entonces para que se vaya entendiendo. Muchas veces nosotros leemos las escrituras, a veces como por encima nomás, ¿sí? Y damos por sentado lo que a primeras nosotros leemos o entendemos. Me gustaría que leyéramos Juan 5:39. Eh, bueno, en esta que tengo aquí, voy a usar Dios habla hoy, me salió ahí. ¿Ya? Juan 5:39. No, Juan 5:39. Y de una vez le voy a poner la versión hebrea también. Bueno, dice Juan 5:39. 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida. Esto es Yeshua hablando hacia los fariseos. Es muy interesante lo que está aquí hablando Yeshua. ¿Por qué? Porque primero tenemos un mandamiento por Yeshua. Y el mandamiento es de escudriñar las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de él. Cuando nosotros estudiamos y escudriñamos las escrituras de esta manera, un poquito, no superficialmente, sino ya por abajo, escudriñando en el idioma,
Nosotros vamos a ver incluso en cada parasha a Yeshua. Y eso es muy, muy, muy interesante, muy importante porque nos lleva a guardar la Torah como Yeshua nos enseña. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no escudriñamos las escrituras desde la perspectiva hebrea? Incluso diría desde la perspectiva farisea. Estudiar como un fariseo lo hace es escudriñarlo muchísimo más profundo a un nivel sod y es muy interesante. Eso. Segunda de Pedro 3:16, ¿qué dice? Segunda de Pedro 3:16 es Pedro diciéndonos que las cartas de Pablo son muy difíciles de entender, ¿sí? Que incluso para alguien que no es docto, esa palabra docto es alguien que no ha estudiado a profundidad, las va a llegar a distorsionar y a tergiversar el mensaje que Mashiach nos quiere dar a través de Pablo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si nosotros no escudriñamos de esta manera las escrituras? Pues nosotros vamos a tergiversar y vamos a dar otro evangelio incluso. ¿Y qué pasa cuando nosotros predicamos otro evangelio? Dice Gálatas en 1 del 6 al 10 dice que cualquiera que predique otro evangelio será anatema. Es decir, segunda de Pedro 3:16. Dice que nosotros seremos anatema, Gálatas. Entonces, por eso, he ahí que nosotros debemos predicar el mandamiento de acuerdo al mensaje original que, que fue dado por Yeshua hacia Shaul y Shaul hacia nosotros. Amén. Bueno, por eso es muy importante escudriñarlo de esta manera. Ahora, para iniciar este estudio, me gustaría que vayamos al libro de Bereshit. Bereshit, ya lo conocemos, es Génesis, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 16, por favor. Y voy a buscar aquí Biblia, Bible, Get the Way, que nos ayuda a leerlo en español y en hebreo. Muy importante hacerlo de esa manera. Ok. ¿Por qué a Bereshit 16? Porque es la primera vez en donde aparece el término malaj. ¿Sí? Malaj. ¿Ah? Y voy a compartir la pantallita para que juntos vayamos estudiando. Muy bien. Listo. Yo creo que ahí sí. Ya, ahorita estamos todos juntos ahí. Bueno, entonces, ¿qué habla acerca de Bereshit? Bereshit 16, para poner un poquito de contexto, recordemos cuando Agar tiene un encontrón por ahí con Sara, ¿verdad? Y con Abraham. Y voy a leerlo, bueno, desde el 1. Dice Sarai, todavía no había sido cambiado el nombre de nuestra matriarca, dice, no podía darle hijos a su esposo Abraham, tampoco había sido cambiado el nombre todavía de él, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, le dice Sarai a Abraham, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham. Cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán, Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo.
Esto le dice Sarai a Abraham. Y Abraham le contestó, mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratar tanto que Agar huyó. Y aquí viene nuestra palabrita. Un poquito más abajo. Sí. Y dice, pero un ángel del Señor, la palabrita que nosotros vamos a escudriñar hoy, versículo 7, pero un ángel del Señor la encontró en el camino desierto, junto al manantial que está en el camino del sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces, el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Hasta aquí. Primero, bueno, si nosotros vamos aquí, eh, aquí en el hebreo, dice, aquí tenemos la palabra malaj, ¿sí? Aquí está malaj Adonai, ¿sí? El ángel del Señor. Perdón, el ángel del Señor, tal como está escrito en hebreo, está en español. Pero aquí, ¿quién es el que, primero tenemos que tener muy claro con quién está hablando Agar? Y la palabra, la Torah nos dice que es el malaj de Adonai. Continúa en el versículo 10. Además, el ángel del Señor le dijo, aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje. Luchará contra todos y todos contra él. Pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Bueno, aquí le está este ángel del Señor, le está profetizando a Agar cómo se va a llamar su hijo y cómo va a ser él. Sabemos, pues, por contexto, que habla del pueblo árabe, ¿sí? De los musulmanes, ¿verdad? Bueno, entonces, continuamos. Dice, antes de continuar, esta, que es una bendición, porque le dice que va a tener un hijo, que va a estar bien y que va a tener una descendencia. La pregunta aquí es, ¿quién le dio la bendición? A Agar. El Eterno. Tenemos muy claro en este versículo que fue ¿quién? El ángel del El Señor. malaj de Adonai. Muy bien, el malaj de Adonai le da la bendición a, a Agar. Entonces ya vamos a ir sacando algunas preguntas, vamos a empezar a cuestionarnos cómo es que un ángel puede bendecir. Pero vamos a seguir leyendo para ir desmenuzando un poquito. Dice, versículo 13, como Agar, voy a bajarle un poquito, dice, muy interesante esto que vamos a estudiar aquí. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues se decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva. Entonces aquí ya me entra confusión. ¿Cómo es que Agar dice, Dios me ha visto y todavía estoy viva? No es pues que ella estaba hablando con el ángel del Señor. La Torah es muy clara. Es el ángel del Señor el que está hablando con Agar. Pero a versículo siguiente, la Torah me dice que Agar dice, he visto a Dios y todavía sigo viva. ¿Sí? Entonces, ¿será realidad que Agar vio al Eterno? Porque la Torah me está enseñando que no era el Eterno, sino que era el ángel del Eterno. Entonces, para entender esto un poquito, la respuesta es sencilla dependiendo de la perspectiva que yo le vea.
Si es que yo le veo con una perspectiva un poquito eh, griega, voy a dibujar aquí, voy a ver cómo me sale un poquito. Recordemos que los griegos, y perdón si no me sale bien, sí, ellos tienen eh, como Dios, ¿sí? Normalmente a una persona que está sentada pues en un trono, uy, no tengo el mouse. Entonces es una persona que está sentada, ¿verdad? En un trono, ¿verdad? Supuestamente ahí es una persona que está, que está sentada, un dios que está por ahí, y aquí tiene, no, esa es la cabeza, y que tiene un cetro, ¿verdad? Disculparán el dibujito. Entonces, este individuo aquí, ¿sí? Está sentado pues en un trono, ¿verdad? Está ahí todo sentado. Y entonces, esa es la perspectiva griega de un dios griego, ¿ya? Pero me gustaría que, voy a, voy a borrar, me gustaría que nosotros veamos cuál es la perspectiva hebrea de Dios. Vamos a primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, 16. Ah, no, esto no, esto no, esto no. Sí, voy a leer. Bueno, un poquito. Dice exhortación a Timoteo, pero tú, desde el 11 voy a leerlo, pero tú, hombre de Hashem, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. Pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Hashem y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Ahora, delante de Hashem, que da vida a todo lo que existe, y delante de Yeshua, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Adón Yeshua. A su debido tiempo, Hashem llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano Rey de Reyes y Adón de Adonim. Ojo con esto que viene. Esto es un pensamiento hebreo. Es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Está hablando de Hashem. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A él pertenece para siempre el honor y el poder. Amén. Este versículo es un pensamiento completamente hebreo. ¿Qué nos está diciendo Timoteo aquí? Nos está diciendo primero que Hashem vive en un lugar inaccesible, ¿sí? Y que nadie lo puede ver, porque él vive, él permanece en este lugar en donde que irradia o emana esta luz que no es como la luz que nosotros la conocemos, la luz que nosotros tenemos en los focos o la del sol, es energía, ya que termina siendo una luz. Pero la luz en donde habita el Eterno, Hashem, es una luz inaccesible que ninguno de nosotros la conocemos hasta el día de hoy. Entonces, ha visto, nadie ha visto
y hasta el día nadie de nosotros, seres humanos, lo puede ver. ¿Ya? Entonces, entendiendo que nadie ha visto al Eterno, ¿cómo nosotros, pues entonces, eh, explicamos el texto que ahorita hablamos de Agar? Vamos a volver, ¿sí? A Génesis 12, Bereshit 12. Aquí está. Versículo 7. Este es otro, ¿no? ¿Cómo es que Agar dijo, he visto a Adonai, he visto a Shem y sigo viva? Pero Timoteo nos dice, no, nadie puede ver al Eterno. Entonces aquí yo tengo un problema. Si es que yo no conozco, no entiendo el pensamiento hebreo, o Génesis me está mintiendo que Agar sí vio al Eterno, o Timoteo me está diciendo mentiras desde una perspectiva griega. Pero vamos a desarrollar un poquito más el pensamiento hebreo. Vamos a Bereshit 12:7. Aquí es cuando Hashem llama a Abraham. ¿Ya? Versículo 7 dice, eh, allí el Señor se le apareció y le dijo, ¿sí? Esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces voy a encontrar otro versículo que me está diciendo que el Eterno sí se le aparece a, a las personas, ¿verdad? Para poder comprender todos estos textos, vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a Bereshit 19. Estoy tocando textos en donde vemos que Malachim aparentemente el Eterno se aparece delante de las personas para ir encontrando la solución a eso. Bereshit 19, nosotros sabemos, esto sucede cuando el Eterno destruye Sodoma y Gomorra. ¿Será que es el Eterno mismo el que destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue el que lo hizo? Voy a comparar con la versión hebrea, por eso también estoy abriendo acá en hebreo. Aquí está. Muy bien. De título le he puesto, voy a cambiarle de versión, voy a poner la Biblia de las Américas. Como ya les dije, me parece que es la más acertadita, o la menos, que tiene menos errores. Miren lo que dice aquí. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, ¿ya? Dice, en español dice ángeles. Estos dos ángeles llegaron a Sodoma. Recordemos que eh, Lot estaba en Sodoma y dos ángeles lo fueron a ver. Sí, entonces, miren lo que dice acá en hebreo. Dice, dice, vaya ve, ya, jale melahim. Aquí dice. Y llegaron dos ángeles. Entonces, si está escrito melahim, en hebreo. Bueno, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Es decir, que este Lot sí los reconoce como ángeles, ¿verdad? Y dijo, he aquí, ahora, señores míos, aquí señores míos, ya vimos que lo más seguro es que digan Adonai. Eh, aquí tenemos la palabra Adonai, significa señores, ¿ya? Bueno, entonces dice, y aquí, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa.
Y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tantos jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Vemos que Lot lo reconoce a estos hombres como ángeles, pero que el resto de los habitantes de Sodoma piensan que son hombres. Eh, y de cierta manera me gustaría pues entender que eso es verdad porque entendemos que era toda una comunidad llena de perversión y como queriendo dar un poquito un voto de positivo a estas personas que lo que quieren hacer es violarlos. Y bueno, que hayan pensado que sí son hombres, porque si es que ellos hubiesen sabido que eran ángeles y aún así querían violarlos, pues ya realmente hubiese sido demasiado, ¿verdad? Bueno, entonces, ese versículo es el versículo 6 y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres? Hombres en hebreo se dice Ishim. Eh, ¿Dónde están esos Ishim? Vamos a ver si eso dice en hebreo. Ishim. Ya, aquí está. Está en la versión hebrea, está en el versículo 5. Sí, no dice Malachim, sino dice Ishim. Está bien la traducción. Entonces lo salió a ellos a la entrada y cerró las puertas tras sí, ¿verdad? Entonces, y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón, permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero, hablando del otro y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. ¿Ok? Eh, Vamos a leer hasta el versículo 13, en donde dice, entonces los dos hombres dijeron a Lot, a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas? Y a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Ojo con este versículo, porque eso es lo que está diciendo los ángeles, porque vamos a destruir este lugar. ¿Quiénes son los que van a destruir Sodoma y Gomorra? Los Malachim, ¿verdad? Según la escritura dice los Malachim, sí. Pero vamos a ver qué dice el versículo 14. Dice, y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar porque, miren lo que dice el siguiente versículo, porque el Señor destruirá la ciudad. ¿Cómo así? No eran los ángeles los que iban a destruir, mas sin embargo, el versículo 14 dice que Hashem es el que lo va a destruir. Entonces aquí viene una pregunta, ¿qué hay en la cabeza de Lot? ¿Qué es lo que él está pensando? ¿Quién va a ejecutar la destrucción? Son los Malachim, pero ¿de quién ha sido decretado el juicio de terminar con esa ciudad? Es Hashem mismo. Eso es tener una mente hebrea. ¿Quién terminó por destruir la ciudad? Bueno, nos adelantamos hasta el versículo 29. Dice, y aconteció que cuando Hashem destruyó las ciudades del valle, ¿sí? Se acordó Hashem de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción. Entonces, eh, quien emite el juicio es el Eterno mismo,
pero el Eterno se hace valer de Malachim o Melachim para que ese juicio que ha sido decretado en los cielos sea ejecutado aquí en la tierra. Todo lo que sucede en nuestra atmósfera natural, hablando de la tierra y del mundo, es consecuencia de algo que ya sucedió en las atmósferas celestiales. Algo que sucedió a nivel espiritual, para bien o para mal, para bendición o para maldición, primero se ejecuta en las atmósferas espirituales y luego es ejecutado en la parte física. Vamos a Bereshit 18, vamos un capítulo atrás. Estamos Bereshit 18. Vamos a leer Bereshit 18. Bueno, gracias. Bueno, aquí habla acerca de la promesa del nacimiento de Isaac. Dice, y el Señor se le apareció en Encinar. Ya hemos visto que cuando sale así en mayúsculas Señor, lo más probable es que tenga el tetragramatón. Y aquí está. Y se le apareció a Adonai, Yud-He Bajei. ¿Ya? Bueno, eso ya lo vimos en otras clases. Vamos a seguir adelante. Dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Esto es después de que Abraham se hizo la circuncisión. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, tres hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío. Eh, si ven como este señor ya está en minúsculas, lo más probable es que diga Adonai, porque eran tres. Aquí está la palabra Adonai, ¿sí? Porque Adonai es una palabra plural. Y como estaban tres ángeles, pues él dice Adonai, ¿ya? Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Aquí me está hablando de que Abraham ve a tres hombres, ¿sí? Eh, son los que vienen a el mensaje de que él va a tener con Sara un hijo y que lo va a llamar Isaac. Vamos a adelantarnos un poquito. 20 hasta el 22. Dice, aquí dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. El versículo 21 dice que Hashem mismo será el que descienda, pero ya leímos el capítulo 19 y no fue Hashem mismo, sino que fueron los dos Malachim, ¿sí? Los que descendieron a Sodoma y Gomorra. El versículo 22 dice, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. ¿Cómo es que dice que Abraham estaba delante de Hashem mismo? ¿Cómo así? Recordemos que los dos ángeles se fueron a Sodoma y estuvieron con Lot. Sin embargo, la Torah me dice que Hashem mismo se quedó con Abraham. Versículo 23. Y Abraham se acercó y dijo, en verdad, ¿destruirás al justo con el impío? ¿Sí? Vemos cómo se refiere cuando está hablando con este malaj, como que estuviera hablando directamente con Hashem. Cuando le dice, en verdad destruirás al justo con el impío. Y bueno, aquí viene ya la negociación de Abraham, ¿verdad? Que si hubiera 50 justos, vas a destruir Sodoma. Y si hubiera solo 40, y si hubiera solo 30, 20 y 10, ahí viene la negociación que le hace Abraham a este malaj. Pero cuando Abraham habla con este malaj, es como que estuviera hablando directamente con Hashem. Versículo 31 dice,
porque ya viene todo esta negociación. Y miren lo que dice el versículo 31. Y Abraham dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar a Adonai, a Hashem. Tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces, cada vez que Abraham habla a este malaj, habla como que fuera directamente con Hashem. Pero este malaj, cada vez que habla con Abraham, también habla como que él fuera Hashem mismo, ¿verdad? Recordando pues que dos malajim ya se fueron a Sodoma y Gomorra y solo quedó uno solo. Versículo 31 dice, él respondió, no la destruiré por consideración de los 10. Entonces, hay que tener en cuenta que desde una perspectiva hebrea, este emisario, este mensajero, tiene la autoridad que Hashem mismo le da para hablar como que si fuera Hashem mismo. Y de la misma manera para continuar algún tipo de diálogo, como lo está haciendo este Malach. Bueno, entonces, ya vamos a llegar a Yeshua. Entonces, me gustaría tener muy claro algo. Vamos, vamos a... Cuando se refiere a los malajes, los llama por su nombre. Miguel, Muy bien, Rafael. cada malaj tiene una función. Cada malaj tiene un nombre, pero ese nombre le es dado de acuerdo a la función que va a ejercer. Entonces, ahora sí, nosotros ya entendiendo un poquito más esos contextos, me gustaría entender lo siguiente, ¿sí? Que este, que este agente divino, este agente divino viene a ser un servidor, viene a ser un emisario, viene a ser también un enviado, ¿verdad? Este agente divino. Pero al ser un emisario y un enviado, yo antes de él tengo que tener un enviador, si cabe la palabra, alguien que lo envía, un enviador. Y este enviador es el eterno. Este enviador es el creador, ¿ya? Entonces, eh, recordemos también, ¿sí? Voy a minimizar esto un poquito para poder continuar. Este agente divino, ¿sí? Es alguien que va a llevar un mensaje, ¿sí? Y es un mensaje a una persona o a un pueblo. Sucedió con Israel, ¿sí? Y que este que lleva el mensaje puede ser un malaj celestial o un malaj eh, hombre, ¿ya? Hombre o mujer, me refiero al, ¿ya? Entonces, este es podríamos decir que este es que esta es la secuencia, ¿sí? Que tenemos aquí. El enviador, que es el eterno mismo. No sé por qué se me borra esto. Este. Ok, ya. Entonces tenemos el enviador, escoge un agente divino, que es un emisario, un servidor, que lo que hace es llevar un mensaje. Este puede ser un malaj celestial o un malaj hombre. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que tengan muy claro. Estos agentes divinos, ¿sí? Decimos que son agentes divinos, ¿por qué? Porque vienen directamente de Hashem.
Ahora, ¿qué debe haber en la mente del personaje que recibe el mensaje? O sea, de la parte de quien recibe este mensaje. Que la información viene de quién, del malaj o viene del eterno. Cada vez que un malaj lleva un mensaje, el mensaje es directamente del eterno, ¿sí? Y que este agente divino, este ser celestial aquí, no necesariamente celestial, ¿verdad? Ahí le vamos a poner unas alitas, ¿ya? El mensaje que él habla, ya, aquí están todas las palabras que él profesa, ¿sí? Le da aquí a una persona que está por acá, más o menos, ¿sí? Esta persona de aquí entiende que este mensaje que está dando aquí este malaj no viene del malaj, sino que viene de quién. Muy bien. Viene de Yuhed Ba. Ah, sí, yo estoy hablando. Ok, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro, que este malaj nunca va a hablar por sí mismo. Entonces ya vamos a recordar algunas palabras de Yeshua. Las palabras que yo os digo no son mías, sino son del que me envió. Bueno, ya nos estamos acercando un poquito. O sea Ahora, que por eso es que ellos dicen que ellos vieron la promesa. La promesa estaba ahí, Yeshua habló con él, con Abraham. no. Yeshua, no. Ya vamos a ver por qué. Normalmente, a veces, lastimosamente, eh, eh, en la religión occidental, hablando del catolicismo y del cristianismo, cuando ven que esta persona que está recibiendo el mensaje toma una actitud como esta, es decir, se postra, ¿sí? Ahí está media postrada esta persona cuando recibe este mensaje, ¿sí? Vamos a ver nosotros en toda la Torah que hay casos que este personaje se inclina delante de este malaj, pero en el pensamiento hebreo hacer esto, postrarse delante del mensajero, no quiere decir adoración, ¿ya? En hebreo hay esta palabrita que lo vamos a tocar la siguiente. Sí, ya. Entonces dice, ahí está palabrita que es ishtahabá. Ya, esta palabra ishtahabá, lastimosamente se ha traducido como adoraron, ya. Pero esta palabra realmente lo que significa es postrarse, pero no en calidad de adoración, sino que el hebreo, por ejemplo, nosotros vemos cómo Abraham se postra delante de estos tres malachim, pero no es que está adorando a los ángeles, sino que se lo hace porque se entiende que esos ángeles son los representantes de Hashem, ¿sí? Y que están reconociendo la autoridad que Hashem les ha dado a ellos. Por eso vamos a ver también, por ejemplo, que Lot también se postró delante de los dos ángeles, pero no en calidad de adorar, sino que se postraron ishtahaba, es decir, se postraron reconociendo que tienen también la autoridad de Hashem, ¿ya? Eso significa hacer esto. Nosotros también vemos, por ejemplo, que, ¿quién? Que Jacob se postró, Ishtahabá, se postró, Ishtahabá, 7 veces delante de Saúl. El postrarse delante de una persona no quiere decir adorar.
Ya. Entonces, no quiere decir necesariamente que tú le estás adorando. Tú estás reconociendo la autoridad que tiene esa persona que el Eterno le ha dado. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Samuel, leemos Reyes, vamos a ver que muchas personas se postraron delante del rey David, pero no en calidad de adoración, sino en calidad de entender la autoridad y el poder que tiene esa persona. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, por ejemplo, nosotros vamos a ver que Abraham, cuando ve esos tres hombres, reconoció en el espíritu que eran malachim, que eran emisarios enviados por el Eterno mismo y que por eso reconoció en el espíritu que ellos tenían la autoridad de Hashem. Lo mismo sucede con Lot. Mientras que todas las personas alrededor vieron que eran hombres, él se les postró. Porque, yo reconozco que estos hombres son enviados por el Eterno y por eso yo les doy honra. Es más, esta posición de inclinarse, postrarse, poner la cabeza en el piso, tiene que ver con la kabod, tiene que ver con la honra que se le da a esa persona. Ahora nosotros, bueno, a esos malachim, ahora nosotros vamos a entender por qué en las escrituras a Yeshua se le dice que toda rodilla se doblará ante él. Sí, para reconocer toda la honra, toda la autoridad y que el Eterno le ha dado a Yeshua. Mas, sin embargo, no se lo va a adorar a Yeshua. Yeshua es muy tajante con que todos deben adorar únicamente al Eterno. ¿Ya? Esto es lo que nosotros debemos entender desde la perspectiva hebrea. Vamos a otro texto. Vamos al libro de Shemot. Vamos a borrar esto. Espero que haya quedado un poquito claro en el tema de adoración. El tema de adoración es la siguiente clase. ¿Qué es adorar para el cristianismo? ¿Qué es adorar para la fe hebrea? ¿Ok? Vamos al siguiente texto en Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 13. 13:21, por favor. Dice, miren lo que dice aquí. Dice, esto es cuando ya salen de Egipto, el pueblo de Israel está en el desierto. ¿Y qué dice? Dice, versículo 21, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nos dice que el Señor, que Hashem iba delante del pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Quién va adelante del pueblo de Israel? El Señor, dice la Torá. Pero vamos a ver qué nos dice el capítulo 14. Un capítulo más adelante, o sea, solo sigamos leyendo. Éxodo 14:21. No perdamos de vista que la Torá dice que es el Eterno el que está delante del pueblo de Israel. Mas, sin embargo, aquí vamos a encontrar en el versículo 19 algo muy interesante. Miren lo que dice. Y el malaj de Dios, de Hashem, que había ido delante del campamento de Israel. Ok. Entonces no es Hashem mismo, sino es el ángel de Dios. Vamos a ver aquí como dice. Sí, aquí dice. Vayisa, ha malach, ha Elohim. Miren, aquí está. Vayisa, malach, ha Elohim. Y el ángel de Elohim. Ya. Entonces dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó. Ya, mi amor. Bueno, ya, mi amor, espera. Entonces,
Entonces, el que iba delante del campamento de Israel no era Hashem mismo. O sea, es el mismo, pero mediante este malaj, ¿ya? De pronto, voy a ver si es que me sale para dibujar qué es lo que quiero, qué es lo que dice ahí. Vamos a pensar, bueno, es un poquito más grueso porque si no, o este mismo. Eso. Vamos a ver cómo va. No, muy grueso. Ya, vamos a suponer que este es el campamento del pueblo de Israel. Aquí están todas las tribus, todos los hombres, mujeres y ganados, ¿ya? Entonces, dice que delante del Eterno iba una columna de fuego, ¿ya? Entonces, más o menos así, ya. Aquí está esta columna de fuego, columna de humo. Pero lo que tenemos que entender es que aquí, no tengo colores. Lo que se tiene que entender es que aquí, en medio de esa columna, está el ángel del Señor. Voy a ponerle algo así ya, con unas alitas, ¿sí? Entonces, en medio de esa columna, ¿quién estaba? El ángel del Señor. Está aquí adelante del pueblo y también estaba en la parte de atrás. Entonces, lo que realmente hay en esa columna es el malaj de Adonai. Eso es lo que nos está diciendo la, la escritura. Un poquito más los gráficos, pero lo que se intenta es que se entienda más o menos gráficamente lo que nos está diciendo la escritura. Vamos nosotros incluso a ver ahora que hay otros malajim, ¿sí? Que tienen incluso más poder que el Eterno, ¿sí? Llámenme. Vamos al libro de Shemot, en Shemot mismo, pero vamos al capítulo 23. Shemot 23. Éxodo 23. Éxodo 23, 20. Vamos al versículo 20. Miren lo que dice, promesa del retorno a Canaán. He aquí, yo enviaré, dice el Eterno, yo enviaré un malaj delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Este es Hashem diciéndole a Moshe, ¿ya? Yo enviaré un malaj, un emisario, un enviado, un agente divino delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Eh, Continúo, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre. Esto es un dato muy interesante, muy importante, porque ¿cómo es que en el Malaj, en este enviado, está el nombre del Eterno? Entonces, ¿cómo es? Ya sabemos el nombre del Eterno, el Yud-Heh-Vah-Heh, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que en el Malaj mismo está el nombre del Eterno? Significa que es la esencia, el mensaje de, de Hashem mismo. Si es que yo estoy con un pensamiento todavía greco-romano, puedo pensar que Hashem mismo está en ese Malaj. ¿Sí? Puedo pensar eso. O puedo pensar, ya entendiendo el concepto, que en ese malaje está toda la autoridad del Eterno. Vamos a leer Salmos 118, 26, por favor. Porque quiero ir tocando todo lo que es la Tanag y la Brit Hadashah. Salmos 118, 26.
Ok. También me sale en hebreo. Baruch Hashem. Dice, ya. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto también lo dijo Yeshua, ¿verdad? Cuando ve a Jerusalén y ve que no cambian, no hay teshuvah por parte del pueblo de Jerusalén. Y dice, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que cuando dice bendito el que viene, está diciendo bendito el enviado, el malaj. O sea que no vienes solamente con una información, sino que también viene con el nombre del Señor, incluso en su nombre. Eso es lo que está diciendo este texto. Vamos ahora también a profetas, vamos al libro de Isaías, Isaías 37, 36. ¿Tienes ahí Isaías 37, 36? Para manejarnos de pronto una versión más. No, ¿No? no. Ya. Ya, ¿qué dice? Isaías 37, 36. Dice, y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. ¿Sí? Entonces, Para ejercer este juicio, ¿quién fue enviado? El ángel del Señor. Ya, el ángel del Señor. Vamos a ver cómo dice aquí en hebreo 36. Dice, dice, Bayer, Bayeri, Ham Melech, el Yudhebahei. Si se dan si se dan cuenta cómo la palabra malach está acompañada del nombre de Yudhebahei. No dice el malach Rafael, no dice el malach Mijael, no dice el malach los otros que hay, Uriel y todo eso, sino que dice malach Yud-He-Bajei, es decir, que hay un ángel que tiene el nombre del Señor. Eso es muy interesante. Hay un malach que tiene el nombre del Señor. O sea, quien fue enviado fue un malaj. Bueno, aunque valga la redundancia, porque malaj quiere decir enviado. ¿Ya? Y este malaj tiene la autoridad de ejercer juicio, tanto así que en el versículo 36 muestra que mató a 185,000 hombres, soldados en el campamento. Asirios. Ajá. Entonces, vemos que este malaj que tiene el nombre del Eterno tiene más autoridad que otros. Vamos al libro de Bereshit, ¿sí? Génesis 32. Vamos a ver este capítulo en donde vamos a encontrar a Jacob que está peleando con alguien. Es muy conocido por todos nosotros. Y vamos al versículo 24. Bereshit 32, 24. Ya. Ya, Ya. léelo, por favor. Léelo hasta el 26. Ya. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Ok. Aquí Jacob, ¿con quién está peleando? No. ¿Qué dice la escritura? ¿Con quién está peleando? Que con un hombre. Con un hombre. Si se dan cuenta, la Torah no tiene por qué mentir. La Torah está diciendo que está peleando con un hombre. Ya no dice malaj, sino con un ish. Eh, Pero aquí dice que ha peleado con Dios y con los hombres. ya vamos a eso. Aquella noche, el 24, entonces el hombre dijo, el 26, dice,
Aquí, aquí dice, en el 25 está especificando en hebreo también, aquí tenemos la palabra ish con un hombre. Ya no usa la palabra malach, sino con un hombre. Y la palabra ish en hebreo significa hombre. Vamos a ver qué dice el 28. Dice, y le dijo, ¿cómo te llamas? Bueno, el 27. Y él dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Versículo 28 eh, dice que él peleó con un hombre. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a comprender que ha peleado con el Eterno? No estaba peleando con un hombre. La Torá me dice que Jacob estaba peleando con un hombre, pero luego el versículo 28 dice que el hombre dice, has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido, perdón. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Esa expresión he visto cara a cara, ¿de dónde nosotros la escuchamos? ¿Se acuerdan que al principio del estudio vimos que Agar dijo, he visto cara a cara a Dios y sigo viva? Pero ya entendimos que no es que vio a Dios cara a cara, sino que estuvo con el ángel del Señor, ¿verdad? Y es como que si tratara directamente con Dios. Ya estudiamos a Timoteo que dice que nadie puede ver a Dios. Él está en un lugar inaccesible, en un lugar en donde es una luz inaccesible para cualquiera y que no lo podemos ver. Hashem no tiene una forma corpórea, él es un ruach, él es un espíritu. No es que él tiene ojos, manos. La Torah es escrita a un nivel para que un ser humano lo pueda entender. Ya no está escrito en un nivel peshat, literal. Cuando dice que Dios, cuando por ejemplo en los Salmos dice, oh Dios, inclina tu oído y escúchame, no es que Hashem tiene oídos, sino que está escrito de una manera para que nosotros podamos entender, y esto también habla acerca mucho del libro de Génesis. Está escrito de una manera para que nosotros lo podamos entender, que hubo un árbol y que una serpiente, ¿ya? Entonces, mucha de la escritura que nosotros no entendemos, muchas cosas incognoscibles, sí, es para que nosotros las podamos entender. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos explicar esto? Jacob estaba peleando con un hombre, la Torá mismo lo dice, pero Jacob sabía que era un malaj, era un hombre, pero así como Abraham y como Lot, Jacob sabía que ese hombre era un malaj, que era un enviado, que era un emisario del Eterno, ¿sí? Pero sobre todo, sí, sabía a quién estaba representando, ese malaj, ese hombre, a quién estaba representando, al Eterno, ¿sí? Y sabía que pelear con el malaj era como estar peleando con el Eterno mismo. Cuando hablamos con el malaj, como lo hizo Abraham, es como hablar con Hashem mismo. Eh, y acerca de todo esto, hay un profeta, hay el profeta Oseas. Vamos a leerlo, profeta Oseas 12. Oseas 12:4. Mientras que la Torah me está diciendo en el libro de Bereshit que con quien peleó Jacob era un hombre, aquí me da más desmenuzada. Sí, está hablando de Jacob. Luchó con el ángel y prevaleció. Es decir, que un ser humano, un hombre, es
y puede también ser un malaj. Correcto. Vamos a otro texto, vamos al libro de Shemot, vamos a Éxodo 3. O sea, un malaj sí puede tomar la forma de un hombre, pero el Eterno también puede usar un hombre y hacerlo malaj. No necesariamente un malaj, eh, no necesariamente un emisario que es de carne y hueso, tiene que ser un malaj disfrazado, tomado forma de hombre. Un malaj también puede ser alguien de carne y de hueso. Shemot 3. Moshe y la zarza ardiente. Versículos 1 y 2. Y Moshe apacentaba el rebaño de Jitro, su suegro sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Hashem. Vamos a ver qué dice aquí. Y se le apareció, ¿quién? El ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moshe miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién fue el que se le apareció a Moshe en la zarza? El ángel de Hashem. ¿Sí? Versículo 3. Entonces dijo Moshe, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Entonces, aquí sí voy a necesitar el hebreo. ¿Por qué? Porque en los primeros dos versículos me dice que quien está en la zarza es el ángel del Señor, pero el versículo 3 dice, entonces dijo Moshe. No, perdón, el versículo 2. No, el versículo 4, perdón. Cuando el Señor vio que él se acercaba, claro, Hashem veía no desde la zarza, sino desde los Shamaín, en donde él está. ¿Ya? Vio que se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza. Este Dios nosotros tenemos que verificar qué palabrita está ahí atrás. Versículo 4 que está aquí y dice aquí, Elohim, Elohim. Entonces, sabemos que las traducciones, la palabra Elohim lo traducen como Dios. Pero nosotros vimos en la clase cuando tratamos la palabra Elohim, que la palabra Elohim hace referencia también a los ángeles, a los malachim, porque Elohim significa juez, juez que tiene, juez supremo. Y nosotros estamos viendo que el Eterno también da a los malachim esa autoridad de ser Elohim, así como fue en Sodoma y Gomorra, así como fue también en cuando estuvo hablando con Moshe y le dijo, si es que no hacen lo que él les dice, les va a ejercer juicio. Y mató a 185,000 hombres en una noche. Entonces la traducción correcta sería, versículo 4, cuando el Señor vio que él se acercaba, claro, desde los cielos, para mirar, aquí este Dios sería, y el malaj lo llamó en medio de la zarza, porque eso es lo que me dice aquí, que el Señor se le apareció, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Entonces es así como se debe de entender. Eh, sigamos leyendo, versículo 5. Entonces él dijo, no te preocupes, perdón, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tenía temor de mirar al Eterno. ¿Cómo es posible que dice este malaj, yo soy Adonai, Elohim de tus padres? Entonces, aquí es cuando yo tengo que entender lo siguiente. Eh, primero, aquí yo tengo el malaj de Hashem, ¿verdad? Y este malaj, sí, eh,
emite un mensaje. Entonces él envía un mensaje. Ya lo vimos anteriormente. Emite un mensaje a quién? A una persona, en este caso a Moshe. Pero cuando Moshe, vamos a ponerle aquí a Hashem. Ok. Entonces, este mensaje que le está diciendo, yo soy a Adonai de Abraham y de Isaac y de Jacob, sabemos que ese mensaje viene directamente de Hashem. Entonces, Moshe lo que está escuchando es como que el mensaje mediante este intermediario de aquí. En el pensamiento griego se piensa que este Malach, sí, es el creador mismo, o en algunas ocasiones incluso creen que es Jesús. ¿Por qué digo Jesús? ¿Por qué no Yeshua? Porque la doctrina cristiana es la que cuando no puede responder este tipo de preguntas, sacan el comodín y dicen es Jesús. Y esto está lejos, pero bien lejos de la fe hebrea. El pensamiento hebreo es que este Malach de Hashem puede llevar el nombre sagrado para validar la autoridad de quien lo envía. Nosotros ya vimos cómo decía en hebreo que él tiene el nombre que está escrito, el Yud He Bab Hei. Está escrito este nombre en este Malach. En el pensamiento cristiano se enseña una mala doctrina indicando que Jesús antes de nacer fue un malaj. Y eso está muy errado. Voy a poner, por ejemplo, aquí una línea de tiempo en donde aquí, esta parte de acá es antes de Jesús y esto es después. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, eh, pues, nace Jesús, ¿sí? Este es el año cero, por decirlo de una manera, y que estos ángeles que aparecen en la Torá, ¿sí? Que tienen el nombre del Eterno, por ejemplo, en la zarza ardiendo, este ángel es Jesús, o, o cuando se le aparece a Josué, o cuando se le aparece a Moshe, que este es el mismo de acá. Y eso es un pensamiento antibíblico. No puede ser eso, porque dicen que antes era un malaj. Yeshua o Jesús era antes un malaj, pero acá ya es un hombre. Y como les digo, eso es algo antibíblico porque la escritura dice que a Yeshua lo constituyó por encima de los ángeles y que los ángeles le sirven a él. Entonces, si la Torah dice que Malachim se presentaron a Abraham, a Agar, a Isaac, a Jacob, a Moshe, a los profetas, no puede ser Yeshua mismo, porque Yeshua no está constituido en la misma manera que está constituido un Malachim. Por lo menos esto no es posible. No podemos poner a Yeshua en el Antiguo Testamento, en la Tanaj. Por lo menos con pensamiento hebreo, no. Quizás sí a la mentalidad grecorromana. Pero recordemos que este pensamiento que Yeshua sí se le apareció a otras personas es un pensamiento griego. Recordemos lo que la palabra dice, que nosotros tenemos que salir de ahí, pueblo mío, hablando de Grecia, de Roma, Egipto y Babilonia. Entonces, como ya para ir concluyendo y asentando el pensamiento hebreo, vamos a ir a un texto muy tergiversado en el cristianismo. Vamos a ir al libro de Juan, Juan 14:8. Ya nos estamos extendiendo un poquito. No, me equivoqué. Juan 14:8. Ya teniendo un poquito más clarito el pensamiento
de lo que es un malaj y qué representa y que no es Dios mismo, no es Hashem mismo, vamos a leer los evangelios de manera muy diferente y entendiendo lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, refiriéndose a Yeshua, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo han estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, si hubiésemos leído solo el versículo 8, que es el que utiliza el cristianismo para enseñar que Jesús es Dios, pues probablemente se puede, pero la respuesta que da Yeshua, sí, es lo que nosotros queremos llegar a conceptualizar, que es el concepto de un malaj. Miren lo que Yeshua le dijo. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros estamos viendo cómo todos los que vieron a Malach, a Malachim, dicen, he visto al Padre. ¿Por qué? Porque es la representación del Padre, es el mensajero. Continúo. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Perdón. Yeshua básicamente está definiendo el concepto de malaj, que es algo que hemos venido haciendo en esta clase. Yeshua en el pensamiento hebreo está diciendo que es un malaj. Lucas 10:16. Miren lo que dice. El que a vosotros escucha, este es Yeshua, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Eso es lo que hemos venido dibujando toda esta clase. Eh, que nosotros somos una clase de Malahim. Entendiendo esto, no podemos decir entonces ni creer que Yeshua es Hashem mismo. ¿Por qué? Porque Mashiach, miren lo que dice, el que a vosotros escucha, o sea, él está enviando a sus discípulos, a mí me escucha. No puedo decir porque alguien me escucha a mí, yo soy el Mesías, yo soy Mashiach. No, sino que yo estoy proclamando un mensaje del Mesías. Y cada vez que yo proclamo lo que Yeshua está diciendo, estoy siendo una especie de malaj. Cuando les quieran argumentar que Yeshua es Hashem con Juan 14:8, argumenten, expliquen y enseñen Lucas 10:16. Eso es un pensamiento hebreo. Entonces, y para finalizar un poquito, también, por ejemplo, me gustaría tocar Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22:6. La venida de Mashiach. Y me dijo, este es Juan, ¿no? Y me dijo, las palabras son fieles y verdaderas. Y Adonai, Elohim de los espíritus de los profetas, envió a ¿quién? A su malaj para mostrar a sus siervos cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto, dice Mashiach. Bienaventurado el que las guarda, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Miren lo que sucede aquí. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando vi, me postré para adorar.
a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Ya vamos a la siguiente clase a entender esto, me postré para adorar, ¿ya? ¿Cómo es que Juan adora a este ángel? ¿Ya? Que me mostró estas cosas y me dijo, no hagas eso. ¿Quién le dijo eso? El ángel, pero el ángel habla las palabras de quién? De Yeshua. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Le dijo el ángel, adora a Hashem, adora a Adonai. Yeshua mismo nos dice, nos exhorta, adora únicamente a Hashem. Mashiach fue creado por Hashem. La creación, si es perfecta, como Yeshua, nunca se va a ir en rebeldía en contra de su creador. Yeshua nunca va a decir que lo adores a él. Nunca. Él viene en representación de Hashem. Las palabras de Yeshua son las palabras de Hashem. Yeshua es un malaj, sí, es un malaj elevado. ¿Por qué digo elevado? Porque voy a dejar de compartir. ¿A qué me refiero a esto con que es un tipo de malaj elevado? Porque los otros malajim, aquí estamos, porque los otros malajim eh, no tienen libre albedrío. Un malaj, por ejemplo, el ángel, el malaj Gabriel, que es un malaj encargado de dar un mensaje, él no tiene libre albedrío, él no puede decir si voy o no voy. Simplemente él es un enviado, un mensajero y va con el mensaje. Pero Yeshua es un malaj elevado porque a él se le dio la posibilidad de tener libre albedrío. Y él, a pesar de tener libre albedrío, nunca se rebeló en contra del Padre. En cierta ocasión dice, Padre, te pido, si esta copa puede ser pasada de mí, que se la pase, pero si no puede ser, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Ahí demuestra Yeshua que tiene libre albedrío, pero no lo hizo. Entonces, por eso es que Yeshua nunca se va a ir en contra de quien lo creó y nunca va a decir, adórenme a mí. Nunca. A Yeshua se lo puede honrar Baruch Hashem, se le puede respetar y darle honra Baruch Hashem. Sabemos que sin él nosotros no somos nada. ¿Por qué? Porque él es la puerta, el acceso, el puente para llegar al eterno. Es por medio de él. Por eso oramos por medio de él. Y nosotros hemos sido redimidos por la sangre de él. Claro que sí. Es nuestro redentor, es nuestro Mesías. Y le damos muchísimas gracias por eso. Nuestra vida que ahora tenemos en el eterno es gracias a él. Y no vamos a poder nosotros nunca llegar a darle todas las gracias y todo lo que se merece Yeshua, pero adora a Hashem. Él mismo lo dice, solo puedes adorar a Hashem. Amén. Bueno, entonces con esto terminamos esta clase. Espero que se haya entendido lo que es un malaj. No es un ser celestial únicamente, pueden ser personas. El que peleó con Jacob fue un hombre y no fue Yeshua. Yeshua no aparece en la Tanakh porque Yeshua no es un malaj. Él es una creación mucho más alta y elevada que los malajim. Sí, está escrito, no lo estudiamos por hoy porque ya se extendió un poquito, pero dice que los malajim, ahí establecen niveles, que los malajim le sirven a Hashem. Y la Torah dice que los que se presentaron ante ante los patriarcas fueron malajim. Amén. Bueno, entonces espero que haya sido de edificación, pues y haya sido entendida esta clase, que salgamos un poquito cada vez más de Roma y de Grecia y nos vayamos metiendo más en la fe hebrea, que de esta manera es como nosotros tenemos que pensar, adorar, leer las escrituras para que tengamos un fundamento tan fuerte en la roca que nada nos vaya a demoler. Que el Eterno les bendiga, pues, y que el Eterno nos dé vida para poder la siguiente semana estudiar qué es adoración desde la perspectiva hebrea.
Les voy a adelantar un poquito, el tema de adoración desde el hebreo lo da el alma, no lo da la manera, si es que yo estoy acostado, boca abajo, boca arriba, de rodillas, parado, no lo da como yo estoy físicamente. El tema de la adoración lo da el alma. Bueno, que el Eterno me les bendiga. Muchísimas bendiciones. Shalom.